este sistema de privilegios de alguna manera se sigue reproduciendo, se sigue perpetuando, y las mismas o casi las mismas familias y el mismo grupo de gente ha ido teniendo el poder en este país por los últimos 200 años. Entonces las riquezas generadas a partir de la explotación de los recursos locales probablemente sí ya no eran enviadas a España, pero tampoco eran repartidas para el grueso de la población, sino por el contrario se quedaban aquí. En México sí, el dinero no se iba para allá, se quedaba aquí, pero se quedaba aquí enriqueciendo a los que quedaron ahora en este nuevo modelo de colonialismo interno con la posición de poder, ¿no? Entonces no hay ningún misterio, aquí todos lo sabemos claramente, que las áreas más pobres y las poblaciones más afectadas por la exclusión y la marginación en este país fueron y siguen siendo visiblemente más oscuras en cuanto al tono de piel de sus pobladores, ¿no? Eso está más que claro. Entonces pasaron ya casi más de 20 años desde que yo encontré este cassette de Ice Cube, y jamás me imaginé en aquel entonces que en algún punto de mi vida yo me iba a encontrar del otro lado de la balanza, ¿no? Por una sucesión de acontecimientos casi lógica, yo formé parte de una de las primeras generaciones involucradas con el movimiento de hip hop en la Ciudad de México, ¿no? Y años más tarde, entre un abrir y cerrar de ojos y una cuestión ahí casi accidental, pues me encontré haciendo rap profesionalmente y girando por diferentes partes de Latinoamérica, de Estados Unidos y otros países del mundo, ¿no? Entonces, es en este viaje de hip hop que yo logro descubrir la capacidad de impacto y poder que tiene el arte, más allá de un ejercicio de satisfacción individual, ¿no? O sea, no estoy diciendo en ningún sentido que voy a desacreditar el hecho o el derecho de alguien expresarse a través del arte para conectar con sus propias necesidades emocionales o artísticas o creativas o lo que sea, pero soy un convencido definitivamente que el arte tiene una posibilidad mayor, que es la de tener un impacto colectivo. O sea, sí me satisfago a mí mismo, es una catarsis, resuelvo mi propia cuestión emocional, pero también pongo algo en la mesa que tiene capacidad de impactarle a alguien más que yo, ¿no? Porque de alguna manera creo que lo amerita y el poder que se tiene debe utilizarse, y de otra manera sería hasta un tanto como un ejercicio individualista, ¿no? Si yo me lo digo a mí mismo y me guardo el conocimiento para mí mismo y me rapeo a mí mismo y si me leo para mí mismo y yo me salvo, ¿no? O sea, como que existe la necesidad de conectar, ¿no? Entonces, es aquí de nuevo que retomo el asunto con Walter Rodney, ¿no? Que este personaje siempre supo utilizar bien el asunto de la academia como un representante de las personas que no podían estar en esos espacios y empezar a tratar de movilizar los sistemas de conocimiento, ¿no? O sea, Rodney sabía muy bien que un hombre negro preso en situación de calle tendría potencialmente una mejor posibilidad de desarrollo y sobrevivencia en ese estado opresivo de exterminio tan cabrón si este hombre pudiera conocer mejor su historia y las razones por las cuales su condición es del modo que es, ¿no? O sea, porque si nosotros siempre nos han... La manera en la que funciona este sistema es básicamente diciendo, si tú eres responsable de tu propio fracaso, como la única manera el único razonamiento lógico que existe, ¿no? Cuando se está pasando por alto una serie de condicionamientos históricos que de alguna manera van marcando el patrón de cómo se van a dar las condiciones para que una persona desarrolle en el resto de su vida, ¿no? O sea, eso no hay misterio, ¿no? Entonces, yo basado en este aprendizaje asumo la responsabilidad por compartir y generar conocimiento contrahegemónico, ¿no? Contra las estructuras oficiales, las estructuras de poder, aprovechando el poder de influencia que nos otorga la visibilidad artística en diferentes comunidades, ¿no? Si por alguna razón se conectaron con una canción que yo hice hace 7 años y eso me da la oportunidad de poderme congregar con ustedes hoy aquí, de alguna manera yo tengo que aprovechar esa situación para tratar estos temas, ¿no? Si la música me dio esa posibilidad, asumo esa responsabilidad y conecto de modo que podamos establecer estos diálogos, porque probablemente si yo no fuera boca floja y me presentara como Aldo Villegas, si ustedes no saben quién carajo yo soy, probablemente ninguno de ustedes hubiera estado aquí escuchando a este cabrón decir pendejada y media, ¿no? Entonces,
estamos nadando, nos encontramos nadando en una industria cultural donde parte del hip hop ha sido cooptado por el sistema como una herramienta más de sometimiento y de normalización, en la que es más importante, en este proceso de nadar en esta industria cultural era más que importante generar un proyecto que rompiera con los modelos tradicionales de comunicación entre artista y consumidor cultural, en los cuales en la mayoría de los casos no existe la posibilidad de un intercambio e interacción, sino solo una expresión unidireccional, ¿no? Me subo, hago mi acto, me voy para el camerino y no lo vuelvo a ver, ¿no? Entonces no existe como esa posibilidad de decir, ok, vamos a hablar, de qué se trata esta historia, ¿no? Entonces es así como tengo la oportunidad de fundar el proyecto de Quilombo Arte, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, Quilombo Arte pues, es una organización que produce eventos culturales, multidisciplinarios, donde el vínculo es el rap y la poesía, ¿no? Y jugamos con la historia de la pedagogía crítica como una de las cuestiones fundamentales y tratamos de conectar con diferentes organizaciones que están haciendo trabajo de base en diferentes formatos, bla, bla, bla. La cuestión con el nombre de Quilombo, al contrario a lo que mucha gente me pregunta constantemente, debido a este sistema de información hegemónico que siempre prioriza el asunto como la experiencia argentina, ¿no? Siempre dicen, Quilombo es como un prostíbulo o un desorden, ¿no? Y no tiene absolutamente nada que ver con eso. La idea por la cual nosotros reivindicamos el nombre de Quilombo tiene que ver era el nombre que recibían estas comunidades de esclavos fugados a lo largo de todo el continente, que formaban comunidades autónomas al margen del sistema colonial, ¿no? En México se llamaban mocambos, había muchos en el país. En Colombia les llaman palenques, en Brasil les llamaban quilombo. Nosotros apropiamos ese nombre de alguna manera, reivindicando esta idea de organización, ¿no? Como una manera de dignificar nuestro proyecto, ¿no? Evidentemente, pues nosotros creemos en la descolonización como un paso fundamental en el proceso por comprender y establecer un sentido de autodeterminación básico dentro de nuestras comunidades, y una forma de establecer este diálogo con los jóvenes es a través de este proyecto en el cual la mayoría de los casos será la primera vez que muchos de estos jóvenes estén expuestos a una fuente de información que cuestione y sea crítica frente a la historia oficial, y que además sea impartida por un grupo de personas con las que se pueda generar un proceso de identificación inmediato, ¿no? Este es mi caso, porque yo recuerdo, incluso cuando empecé a hacer música, mi primer acercamiento con un entendimiento alternativo de la cultura fue a través de las opciones hegemónicas que nos ofrecían como de intelectualidad cómoda, ¿no? O sea, el mejor ejemplo es el primer disco que yo saqué, ¿no? Se llama Pienso Luego Existo, que estaba basado como en esta idea de Descartes, ¿no? Sin yo darme cuenta que yo tenía probablemente mucho más en común con Snoop Dogg que con Descartes, ¿no? Solamente porque era como una experiencia de aparente como concientización. Lo primero que te ofrecen es el conocimiento oficial, ¿no? Entonces, en este sentido, es una de las cuestiones que hacemos bastante con Quilombo es el hecho de tratar de establecer un vínculo con diferentes artistas de diferentes partes del mundo que por cuestión de cómo funciona la industria cultural en este país no podrían verlos, no podrían conectar con la comunidad de ninguna otra manera, porque evidentemente a OCESA no le interesa producir este tipo de cosas, ¿no? Es en ese sentido que el proyecto de Quilombo siempre está tratando de hacer intercambios y de darnos cuenta que lo que probablemente está sucediendo ahora mismo en la franja de Gaza con el conflicto palestino tiene muchas similitudes con lo que pudiera estar sucediendo en Oaxaca o en Chiapas o en Chalco, ¿no? Hay muchos elementos muchas historias que se entrelazan, y hay muchas cosas que son relevantes en una y dos comunidades, y probablemente estos sistemas de información hacen que nos sintamos extraños unos a los otros, ¿no? Como que el cuerpo del oprimido hemos naturalizado el hecho de que somos diferentes, ¿no? Entonces tenemos a Native Son de Mozambique, pero hemos naturalizado el hecho de decir que él es como el otro, ¿no? Cuando en realidad
compartimos muchísimos procesos históricos similares, una historia compartida en muchos sentidos, ¿no? Entonces, al entender y racionalizar el asunto de esa manera, creo que podemos ser mucho más efectivos con respecto a cómo interactuamos y cómo nos organizamos con otras comunidades alrededor del mundo, ¿no? Entonces,